Amén. Qué bueno verte por aquí. Amén. Amén, familia. Qué bueno es recordar con el corazón todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Una de las obras del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la gratitud. Cuando vamos dirigidos por Dios, Dios nos guía a ser agradecidos con Él, a nunca olvidarnos de donde Él nos sacó, sino a vivir con gratitud, con fidelidad, con honra al Señor. Y qué bueno y qué bendición es oír esos testimonios, porque creo que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor, ¿sí? Así es que sería importante que la próxima vez usted también esté aquí dándole la gloria a Papá Dios. Ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos. Papito amado, te damos gracias por este tiempo. ¿Cómo no vamos a agradecerte, Señor? Si en cada paso que damos, en cada victoria, estás tú con nosotros. No podríamos, bendito papá, decir bajo ninguna circunstancia que ha sido nuestra capacidad la que nos ha llevado más allá de las circunstancias. Siempre fue tu mano, papá. Por eso dígale, Señor, gracias, porque has estado conmigo cuando los días son oscuros, pero también cuando sale el sol, papito amado. Gracias, Señor, porque aún en mis problemas, en mis dificultades, tú me sigues mirando con misericordia y me sostienes con tu brazo fuerte. Y si usted está pasando un momento de dificultad, solo dígale, Señor, tú me vas a sacar, tú me vas a levantar, voy a ver tu gloria, Dios, no me voy a quedar donde estoy, voy a ver tu poder sobre mi vida, papá, tú me vas a levantar. Esta circunstancia que estoy pasando no me va a vencer porque tú eres mayor que el problema que tengo. Por eso hoy, Padre, queremos pedirte que nos hables, que tomes el control de esta noche y que hoy sea tu presencia moviendo el corazón de cada uno de tus hijos en el estanque a acercarse a ti, a derramar su vida para adorarte, para tupar tu corazón con tu amor y con tu misericordia, papá. Señor, hoy te damos las gracias, nos quedamos en tu presencia y te damos un fuerte aplauso de bienvenida. Amén y amén. Amén, familia. Bueno, en esta noche Dios quiere hablarnos acerca de cuál fue la victoria del Señor Jesús, no solo en la cruz, sino también a través de su resurrección. Porque a la verdad nosotros no podríamos hablar de una vida nueva, una vida restaurada, si el Señor Jesús no hubiera resucitado. Pero Él ha resucitado y conforme Él ha resucitado, Él también nos ha dado a nosotros victoria. Amén. Hablar de la cruz es hablar de una expresión que no tiene ninguna comparación en cuanto a esa expresión sublime de amor ágape por cada uno de nosotros. Pero la cruz es una parte de una historia que solo en la cruz se quedaría incompleta. Esta historia que Dios la planificó antes de la fundación del mundo se completa en la resurrección. Cuando el Señor Jesús regresa al trono, a la diestra de su Padre, se completa la historia en la que usted y yo podemos ahora vivir en victoria. Porque solamente hablar de la cruz es una historia incompleta. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección, hablamos del capítulo completo de la salvación. Dios ha venido para completar a través de su Hijo ese capítulo completo que es también a través de la resurrección. Ahí se completó la victoria para los hijos de Dios, ¿sí? La resurrección no solamente es un evento histórico, es una realidad presente que trae dádivas espirituales. Amén. La resurrección trae dádivas. Amén. Trae regalos, trae algo que le beneficia a los hijos de Dios. Así es que dígale al de al lado, ponte atento, Dios te quiere hablar. ¿Sí? Ahora, hay veces, familia, que nosotros
eh, caminamos en esta vida muchas veces sin el poder de lo que Cristo Jesús hizo al resucitar. Amén. Hoy yo veo muchas vidas a veces de jóvenes, aún de personas adultas, que pueden estar aquí arriba. Dios les da una victoria, les da una bendición y están acá arriba. Pero cuando hay momentos donde se pierde la salud, la bendición, lo que le habías pedido a Dios, y tú estás acá y se pierde eso que tal vez le habías orado tanto al Señor y te vas al suelo, a veces ya no sabemos cómo regresar. Amén. A veces ya no sabemos cómo volvernos a levantar. Porque hoy algo que el Hijo de Dios a nivel general está perdiendo es la intimidad y la relación con Dios. Cuando nosotros a veces venimos a la iglesia y decimos, esa prédica me tocó, esa palabra me tocó, y salimos de la casa del Señor levantados, animados, motivados, pero llegamos a la casa y parece que la prédica se esfumó. Y a veces pasa la semana y parece que algo es como que se nos escapó del corazón. Y tenemos que esperar a que vuelva a ser otra vez sábado para encontrarnos tal vez con el predicador, o tal vez que vuelva a ser otro día del ministerio para que Dios te vuelva a hablar. Pero a veces no cuidamos lo que tenemos, porque cuando Dios te trae una palabra, nosotros tenemos que aprender a cuidar. ¿Y cómo se cuida cuando Dios te da una palabra, familia? Cuando tú sabes que puedes tener una relación con el resucitado, que Él no se quedó en la cruz, sino que Él está en el trono y que Él está esperando que tú le digas, Señor, yo aprendí esto, pero quiero que tú me reveles a mi vida personal lo que tal vez me hablaron en la iglesia, en un pastoral. Porque hay momentos, familia, que venimos a la iglesia y salimos a veces topados, a veces salimos hasta levitando de la unción, pero cuando vamos a casa y viene un problema, es como que eso nos sacude y nos olvidamos que no depende de los hombres que nos predicaron, sino depende, dígale de al lado, de tu relación con el que resucitó. Amén. Con el que está a la diestra del Padre, porque Él es el que tiene el poder. No es un hombre que te predica, y cuando ese hombre te predica, tú dices, ahí siento el mover de Dios. No, familia. Nosotros podemos aquí sentir muchas cosas, pero nuestra misión, nuestro deber es cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estás cuidando lo que Dios te ha dado? Por eso hay muchas veces que la gente dice, es que ya no le siento a Dios, por eso me voy a otra iglesia. Pero el caminar con Dios no se trata de sentir, es fe, es obediencia. Es que yo no siento, porque no está esa persona que antes me daba pastoral. Es que no debe poner sus ojos en el hombre. Dios usa personas, instrumentos de Dios para levantarnos. Pero ¿cuál es nuestra misión después? Cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Y dónde cuidamos de eso? En la intimidad con Dios. ¿A través de quién? Del Hijo que ha resucitado. En Él está el poder, en Él está la victoria. Nos ha dado ¿a quién? Al Espíritu Santo, para empoderarnos, para capacitarnos. Pero muchas veces estamos esperando a que venga el sábado. ¿Y cómo llegamos del sábado? Muchas veces subiendo las gradas, arrastrándonos. Ojalá hoy Dios nos dé una palabra, pero esa palabra te quiere dar Dios de lunes a viernes. Pero a veces no le buscamos, porque a veces hemos perdido la visión de que Cristo Jesús también resucitó. Que Él ya no está solamente en la cruz mostrándote su amor. Él venció la cruz. Amén. Y Él está a la diestra del Padre esperando, ¿sabe qué? Que nos volvamos a Él. Sí, hay veces, familia, que esa cruz que le clavó a Jesús, hablando humanamente, hay unos clavos espirituales que nosotros también usamos
Ya no para clavarle a Él, porque ya no Él está a la diestra del Padre. Pero sí sabe qué clavamos nosotros. Clavamos las promesas, la palabra de Dios sobre nuestras vidas, propósito. Cogemos los clavos del enemigo y clavamos las promesas de Dios. ¿Cuáles son esos clavos, familia, que usamos? La incredulidad, el temor, la amargura, el razonamiento exagerado, la falta de rendirnos delante de Dios. Son esos clavos que nosotros usamos en la parte espiritual con los que clavamos las promesas de Dios y decimos, no se ha de dar en nuestra vida. ¿Por qué le voy a perdonar? O vivimos en un pasado del que no queremos salir, con resentimiento, con amargura. Tomamos esos clavos para que las promesas de Dios no se cumplan en nuestra vida. Pregúntate en esta noche si tú sigues usando esos clavos, porque hay muchos propósitos de Dios y hay una victoria de Dios que no se ha dado porque muchas veces seguimos usando esos clavos. La duda, la confusión, la desesperanza. Vemos las circunstancias y ¿qué viene a pasar en nuestro corazón? Empieza a perder paz y empieza a ganarnos el temor. Y cuando el corazón está lleno del temor, ¿usted cree que las promesas de Dios se dan en nuestra vida? No. Porque nuestro corazón se empieza a llenar de esos clavos con los que crucificamos esas promesas de Dios para nosotros. Hoy Dios quiere que usted suelte esos clavos. Esos clavos con los que usted todavía sigue clavando lo que Dios piensa de usted. Pero esos clavos le dicen, no, yo nací así y he de morir así. Y nos seguimos viendo tal vez lo malo, lo peor de nuestra vida, porque seguimos usando los clavos de la incredulidad. Y crucificamos las promesas de Dios sobre nosotros. Si usted está usando esos clavos, hágase hoy una mirada adentro. Si usted sigue usando esos clavos que no le dejan avanzar hacia donde Dios le quiere llevar y que ya le llevó por medio de Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó. Amén. Él no le manda a usted a hacer el sacrificio por su casa, a vivir por obras para ganar cosas. Dígale al de al lado, todo es por gracia. Todo es por gracia. Sí. Mire, a veces crucificamos las dádivas que Dios ganó cuando Él venció a la muerte. Y es como si nosotros quisiéramos todavía seguir crucificando esas dádivas. Yo quisiera invitarle a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, ¿sí? Hechos. Vamos a abrir en el libro de Hechos 2, 36, 38, ¿sí? Hechos 2, 36, 38. Amén. Vamos a abrir en Hechos 2, 36, 38. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos viene a decir a muchos lo mismo, porque tal vez nosotros no vivimos hace 2000 años para crucificarle al Señor Jesús, pero sí muchas veces usamos unos clavos para crucificar cómo Dios te ve, cuál es el sueño de Dios sobre tu vida, a dónde Dios te quiere llevar, cuáles son los propósitos de Dios para ti. Y a veces crucificamos esas promesas y esas palabras. Y hoy nosotros necesitamos botar esos clavos, porque hoy necesitamos volver a mirarnos como Él nos ve, y no solo a mirarnos, sino a vivir
en la promesa y en el poder que Él trajo por medio de la resurrección. Porque si hay algo que Dios a través del Hijo trajo en la resurrección, dígale al de al lado, es poder. Es poder. Amén. A veces vivimos derrotados, angustiados, vivimos cansados, sin esperanza. Y decimos, ¿cómo salgo de esto? Es que no se trata de usted. Esa capacidad para que deje de vivir con la cara del Chavo del Ocho con garrotera, sí, no viene de sus esfuerzos. Amén. A veces venimos a la iglesia todos compungidos cuando deberíamos venir alegres. Este debería ser un fin de semana de gozo, de celebración, porque le recordamos al que nos trajo la victoria cuando Él resucitó. Amén. Pero venimos tristes, venimos sin entender lo que Él hizo. Él vino a darle poder a su vida para que usted aprenda a vivir de otra manera. Sí, Él no vino a traerle un conocimiento oculto, Él vino a traerle poder. Amén. Poder no que viene del conocimiento, sino poder que viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos vivir con contentamiento cuando muchas veces hay momentos en que la falta de trabajo, a veces ese diagnóstico médico nos está golpeando la puerta? Porque no se trata de nosotros, se trata del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que empieza a derramarse en nosotros cuando tenemos una relación con Papá Dios. Porque no se derrama de otra manera. Amén. Es cuando usted le empieza a buscar a Dios en la intimidad. Porque a veces hemos solamente puesto nuestra mirada en lo visible. Cuando a mí me ungen aquí en la iglesia y yo me caigo 10 veces, ¿de qué me sirve si llego a la casa y no he cambiado? Porque la unción puede ser usada por Dios, pero si yo no la cuido entre semana, ¿de qué me sirve? Gente que muchas veces ha sido ungida acá, pero va a su casa y no hay cambios. Porque hay que acercarse por fe a Dios. Porque ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo usted puede tocar el corazón de Dios? A través de la fe, no de las obras. Entonces es cuando digo, Señor, no soy perfecto, pero soy disponible para ti. Dios no está buscando hombres perfectos, sino hombres disponibles. Hoy compartíamos en la mañana el mensaje de intercesión. Cómo Dios levanta intercesores para levantar otros. Y cómo a esos varones de Dios no les llama para interceder por otros en el momento más óptimo de sus vidas, sino cuando están hechos pedazos. Le llevó a 400 hombres enlutados, endeudados, quebrados, a un hombre que estaba peor que ellos. ¿Sabe cómo se llamaba ese hombre? David. ¿Y sabe dónde estaba David? Estaba en una cueva escondido, porque la había regado. ¿Alguien de aquí, santas palomas del Señor que nunca han fallado? ¿Alguien de aquí ha fallado alguna vez? ¿Ha metido la pata? Sí. Qué bueno que sean honestos. Sí. Bueno, David metió la pata más que todos juntos aquí. Pero Dios permitió que 400 hombres fueran donde David. Porque cuando Dios quiere usar personas, Dios ve el corazón. Y Dios no era perfecto, pero era disponible para el Señor. Y cuando Dios le dijo, mira, te traigo 400 hombres, ¿me podrás ayudar? David no le dijo, chutes, que hoy tengo la fanesca, Señor. No creo. Es que ayer me comí 5 platos de fanesca, no creo que hoy pueda ir a la iglesia a orar, a alabarle al Señor. David dijo, cuenta conmigo. Y cuando esos 400 hombres llegaron, David les habló de un Dios que perdona, de un Dios que tiene gracia en su corazón. Y esos enlutados se convirtieron en hombres que destruyeron gigantes.
Porque lo más importante para Dios es el hombre que confía en Él y le dice, cuenta conmigo. Amén. Entonces, familia, cuando nosotros queremos a veces que solamente el sábado Dios nos cambie, no, usted tiene que estar disponible para el Señor. Dígale al de al lado 24/7. 24/7. Así se equivoque, vuelva al Señor. Amén. 24/7. Amén. O sea, es que ya me equivoqué, voy a ayunar, ya la próxima semana. No, vuelva al Señor. Porque este es un tiempo donde Dios está con su trono de gracia. Los brazos del Señor están abiertos. Pero llegará un momento donde los brazos del Señor vendrán con justicia a condenar cuando Él regrese. Hoy es el tiempo de la gracia, porque llegará un momento donde Él volverá y solo vendrá a separar el trigo de la cizaña. Por eso hoy la salvación, dígale al de al lado, es hoy día. Es hoy día. Amén. Es hoy día, familia. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús ganó en la resurrección, que todo nombre y toda rodilla se doble ante el nombre de Cristo Jesús. Pero a veces, ¿cómo queremos vivir nosotros? En vez de doblados delante del Señor, todos orgullosos. Yo no me quiero hoy doblar delante del Señor. Todavía no es mi tiempo. Más adelante. Y dice, delante del nombre del Señor Jesús, toda rodilla se doblará. No espere a que venga el tiempo donde a la fuerza suceda eso. Hoy por gracia, mejor acuda y dóblese delante del Señor. Porque el que se dobla y se vuelve disponible por gracia, Él le va a llenar de su poder. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos para estos tiempos, familia? Dígale al de al lado, necesitas del poder de Dios. Vamos a abrir en Juan 20, 19 al 29. Vamos a abrir en Juan 20, 19 al 29. ¿Sí? Juan 20, 19 al 29. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Jesús se aparece a los discípulos. 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿qué dice? Cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz sea a ustedes. ¿Sí? Mire que el Señor Jesús, después de morir, dice la palabra de Dios que Él viene a buscarle ¿a quién? A los suyos, a los discípulos. Pero ¿dónde estaban los discípulos, familia? Estaban encerrados. ¿Sabe qué significaba eso? Tenían miedo. Amén. ¿Por qué? Porque habían visto la crucifixión y todos pensaban que Jesús era un charlatán. Dijeron, Él nos falló, Él ya no va a volver, porque muchos fueron a la tumba. ¿Y qué pasó? Ya no le encontraron. Así es que, ¿qué se apoderó de los discípulos? El miedo. ¿Sabe qué hace el miedo? Nos paraliza. No nos deja avanzar. Decimos, no me voy a arriesgar, no me voy a volver a soñar, no lo voy a volver a intentar, porque el miedo a fracasar muchas veces es mayor cuando le dejamos de mirar a Dios. Los discípulos estaban paralizados, habían olvidado, ¿sabe qué? Las promesas del Señor Jesús. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Les dijo, es mejor que yo me vaya, porque se vienen tiempos mejores. Va a venir un consolador que va a estar con ustedes siempre. ¿Sí? El Señor Jesús llegó y encontró una puerta cerrada, miedo. No sé si a usted le ha pasado que cuando tiene miedo se bloquea. Cuando a veces los hijos del esposo, la esposa no cambian, ¿usted qué hace?
ya no vuelve a confiar, se bloquea. ¿Por qué yo le voy a tratar bien si no cambia? Y nos bloqueamos, cerramos la puerta, ¿sí? Pero dice que en ese momento de temor y de miedo, ¿sabe qué hizo el Señor Jesús? Se les apareció. ¿Y sabe qué les dijo? Este es el primer punto. La paz les doy. O sea, el Señor Jesús estaba viendo que la mente de sus discípulos, el corazón. Él estaba viendo el interior y les dijo: yo les vengo a traer paz, estoy con ustedes. ¿Qué es lo que uno necesita cuando hay problemas, cuando hay dificultad? Dígale al de al lado, lo primero que necesitas es paz. Sí. Lo primero que usted necesita es paz. Porque cuando hay miedo, ¿qué es lo primero que hace la mente? Se desborda. Vienen los pensamientos de temor, vienen los pensamientos del futuro, nada va a suceder, nada va a cambiar y se desborda la mente. Pero Dios nos permitía estudiar lo que significaba la paz de Dios. La paz de Dios no es una pastilla, que eso le va a relajar. La paz de Dios no es la carencia de problemas. ¿Sabe lo que es la paz de Dios? Es cuando Dios protege los pensamientos para que no se desborden. ¿Sí? Yo les decía a algunas damitas, les digo, a veces eso les pasa un poquito más a las mujeres. ¿Sí? Un poquito nomás, pero sí. Ya por ahí el marido no le saludó igual. Este está raro. No era así. Y el pobre marido viene cansado, ya no le abraza. ¿Y qué empieza la mente? A desbordarse. Y los hombres es igual. ¿Sí? Le ven tal vez a la mujer solo en el celular, que empieza la mente a desbordarse, a pensar cosas o imaginarse cosas. ¿Sí? El marido o la mujer con celos. Pero cuando viene la paz de Dios, ¿qué hace la paz de Dios? Protege. Te dice: tranquilo, yo te voy a defender, yo te voy a cubrir. Sí, porque cuando uno no ve las cosas iguales, uno ya quiere defenderse. Sí, en la mente desbordada empieza a acusarle. Sí, a veces llegan al pastoral, ¿no? Y dice: si usted le viera, pastor, cómo es, se empiezan a acusar. Le digo: ¿y usted tiene pruebas? No, dice, pero yo me imagino porque así es. Eso es una mente desbordada, desbordada. Sí. Es que antes me saludaba de beso en la boca, ahora ya ni me saluda y la mente se desborda. Pero la paz de Dios, ¿qué hace? Protege los pensamientos. ¿Y sabe qué estaba pasando con los discípulos? Mire lo que dice el versículo 19. Cuando llegó, dice, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos, porque dice, por miedo, no querían salir. ¿Sabe por qué no querían salir? Porque tenían miedo de que les apresaran, de que les metieran en la cárcel, de que les mataran. ¿Sabe que estaban los discípulos escondidos? Hay veces, familia, que nosotros nos queremos esconder, nos queremos rendir. Hay veces que nos olvidamos las promesas que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Y sabe qué empezamos a usar? Los clavos. Esos clavos del miedo, esos clavos de la incredulidad, esos clavos que nos hacen olvidar, ¿no sabe qué? Lo que Dios le ha prometido. Yo estaré contigo hasta el fin. No te dejaré, no te desampararé. Amén. Hay unos clavos que hace que nosotros crucifiquemos esas promesas. Amén. ¿Está usando todavía esos clavos? No me responda. Sí. Pero dice que el Señor Jesús llegó y les dijo: paz sea a vosotros. Amén. Uno dice: no, pues ojalá el Señor Jesús hubiera ido con platita. Lo que necesita es paz. Algo que guarde, ¿qué cosa? Su corazón. Dígale al de al lado: necesitas primerito paz. Necesita primerito paz. Sí.
Una familia puede estar atravesando deudas de enfermedad o conflictos, pero cuando Cristo gobierna la casa, ¿sabe qué hay? Paz. Amén. Hay hombres o mujeres que muchas veces cuando viene el problema nos desbordamos. ¿Qué hacemos, Dios mío? Ahora sí se fregó. Tranquilo. ¿Se acuerdan lo que nos decía el pastor? No pasa nada. ¿Qué decía Pablo? Por nada se preocupen. ¿Sí? Entonces, hay veces que nosotros, nuestra mente se desborda y así estaban los discípulos. Ya se fregó. Ahora sí nos van a encontrar. Nos van a crucificar también a nosotros. ¿Y qué vino Jesús y les dijo? No pasa nada. Dígale al de al lado, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Sí. Muchos viven sin paz porque siguen intentando ¿qué? Controlarlo todo. Amén. Muchas veces vivimos sin paz porque nosotros queremos seguir gobernando y los discípulos se olvidaron que quién era el jefe era Cristo Jesús. No eran ellos. Ellos ya se pusieron cargas que no les correspondía a ellos, porque quién era el big boss, el gran jefe, ¿sabe quién era? Cristo Jesús. Cuando muchas veces estamos sin paz en la vida, familia, no es por el gobierno, no es por la inseguridad que sí nos afecta, pero ¿sabe qué es la desesperación en el corazón? La ausencia de Dios. Cuando hay oscuridad, ¿qué ausencia hay ahí? La ausencia de luz. Cuando nos desesperamos es la ausencia de Dios. Porque el que está seguro en Cristo Jesús, aunque está pasando tiempos de dificultad, ese no deja de doblar rodillas para conectarse con Dios. ¿Has dejado de orarle a Dios en tus problemas? ¿Te volviste el gobernador de tu vida y de tus problemas? ¿Es acaso que Dios nos pide a nosotros las soluciones de nuestro problema? Dígale al de al lado, no. Dios no te pide solucionar las cosas. Dios te pide dependencia, búsqueda, llenarte de Él. Amén. Entonces, ¿qué fue lo primero que trajo el Señor Jesús? La paz. Sí, la paz. Esto fue lo que el Señor Jesús les trajo, una paz. Sí. ¿Cuál fue la dádiva número 2 que trajo Cristo Jesús después de su resurrección? Dígale al de al lado, revelación. Sí, revelación. Sí. ¿Qué dice Juan 20:20? Vamos a leer. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sí. Mire, cuando usted está pasando problemas y usted le pide al Espíritu Santo que le ayude, no es que el Espíritu Santo va a hacer que crezca una mata de dinero afuera de su casa. No es así. No. Dígale al de al lado, te va a traer revelación del que resucitó. Sí. O sea, el Señor Jesús no vino a destruir a todos los enemigos de los cristianos. Estaba todo igual, pero ¿sabe qué trajo? Revelación. El Señor Jesús les dijo, todavía estoy con ustedes, no me mataron, estoy con ustedes. Amén. Entonces los discípulos dice que se alegraron porque le vieron que no había muerto. Y a veces, ¿por qué caminamos con tristeza, con preocupación? Porque a veces dejamos de toparnos con el que resucitó. A veces nos olvidamos, ¿sí? De que hay que volver la mirada arriba, ¿sí? El verdadero gozo no viene de lo que tienes, sino de a quién ves. Amén. Dice que los discípulos se regocijaron, se contentaron. Estaban tristes y ahora estaban alegres. No es que el Señor Jesús vino y dijo, bueno, les vengo trayendo unos fajitos de plata. No, les dijo, yo estoy con ustedes. Amén. Yo estoy con ustedes, no les he dejado. Y dice que ellos se volvieron a alegrar. Hay personas con dinero, pero vacías. Y otras con problemas, pero llenas de gozo. La diferencia es esta: unos ven el problema, pero otras ven al Cristo resucitado. Amén. Entonces, cuando uno
en su intimidad con Dios en casa, se vuelve al resucitado. Es cuando Dios empieza a trabajar en su corazón. ¿Por qué muchas veces volvemos a la tristeza? ¿Por qué nos dejamos agobiar? Es porque dejamos de estar con el que resucitó. Dígale al de al lado así, véale con ojos así como de que algo se llevó y dígale, serás tú, serás tú. El Espíritu Santo nos revela a Cristo Jesús, sí, pero cuando seguimos viviendo con los clavos del pecado, de la amargura, del resentimiento, sí, no podemos verle. No podemos escuchar la dirección del Señor, ¿sí? Vamos a abrir en Efesios 4:30. No le pierda Juan, pero vamos a abrir en Efesios 4:30. Amén. Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice, no entristezcáis ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ir más adelante. Ahora dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice el Señor? Quítense esos clavos. Amén. El Espíritu Santo quiere operar sobre tu vida y tú sigues usando clavos que no te permiten ver y tener esa relación con el Cristo que resucitó. Porque el Espíritu Santo viene para conectarte con Él, pero nosotros seguimos con estos clavos que aquí en Efesios dice, desháganse, ¿sí? Mire lo que dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. ¿De quién es esa responsabilidad? Dígale al de al lado, mía. Es mía. Sí, es mía. Yo no puedo tener revelación de lo que el Espíritu Santo me quiere mostrar a mi vida solo el día sábado. Yo voy a tener revelación de lo que el Espíritu Santo me diga día a día cuando yo empiece a dejar de usar esos clavos, con los que muchas veces quiero seguir viviendo y con los que muchas veces sigo atando ¿qué? Las promesas de Dios. Dios se quiere revelar a tu vida, dígale al de al lado, todos los días, todos los días. Sí, no solamente un día a la semana, no solamente el sábado o el domingo. Dios quiere revelarse a tu vida todos los días. ¿O solamente sentimos miedos los sábados en la noche? ¿Ah? Solo es este día sábado que ustedes sienten miedo, que sienten temor. El momento que usted sienta miedo, Dios se quiere revelar a su vida. Amén. No es solamente en la prédica de un ministerio, en la prédica de un sábado, es todos los días. Amén. Pero Cristo Jesús venció en la cruz y Él se reveló. Él volvió para decirles, aquí estoy. Dádiva número 3 que ganamos a través de que Cristo haya resucitado. Dígale al de al lado, propósito. Sí, propósito. Qué importante es saber que usted y yo tenemos propósito. Amén. Mire lo que dice, vuelva a Juan, capítulo 20, versículo 21. Juan 20:21. ¿Qué nos trajo Cristo Jesús a través de su resurrección? Propósito, paz, revelación. Ahora vamos a ver el tercer punto que tiene que ver con propósito. ¿Sí? Vamos al versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Hay una verdad que un hombre de Dios dijo. No hay hombre tan pobre que solamente tiene dinero, pero aquel que no tiene propósito no tiene nada. Amén. Puede tener dinero, puede tener cosas materiales, pero si no tiene propósito, es el hombre más pobre en la vida. Está viviendo
o solo existiendo. Porque hay veces que podemos respirar, pero no significa que estamos viviendo el propósito de nuestras vidas. A veces solo respiramos, pero no estamos viviendo con destino. No estamos viviendo con dirección, con enfoque. A veces el enemigo nos quiere tener solo de espectadores, pero no como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Pregúntele al de al lado: ¿estás viviendo con propósito? Sí. El enemigo quiere que solo sobrevivas, pero Dios quiere que vivas con propósito. Personas que trabajan solamente comen, duermen, pero no saben para qué viven. Sí. Así nos quiere tener el enemigo, familia. La existencia no es vida. Respirar no es vivir con propósito. Está viviendo con propósito. Pero cuando Cristo te envía, ¿sí? Dice que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. ¿Qué hizo Jesús? El propósito que él tenía, ¿a quién les entregó? A sus discípulos. Sí, miren, vivir con propósito no es estar en este púlpito. Para los que son padres, tu casa es un púlpito. Ahí hay un propósito. Tu barrio es un púlpito, tu trabajo es un púlpito, la universidad es un púlpito. Tu familia, puedes ahí ser una persona que viva con propósito. Dice que Dios les dijo: ustedes tienen propósito. Tenían temor, tenían miedo, pero ahora les dijo: vayan, vayan. Lo que Dios me mandó a hacer a mí, ahora van a ir a hacer ustedes. Dígale al de al lado: tú sí tienes propósito. Sin propósito la vida se vuelve rutina. Con propósito la vida se vuelve una misión. La pregunta en esta noche es: ¿estás viviendo con rutina o estás viviendo la misión con la que Dios te trajo a este mundo? ¿Cómo estás viviendo tú? Sí. ¿Estás viviendo la rutina o una misión la que Dios te trajo a ti? Amén. Punto número 4, la dádiva del Espíritu Santo. Vamos a irnos ahí al versículo 22. Amén. Versículo 22. Sí. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire esta promesa que el Señor Jesucristo nos ha traído, porque hay algo que nosotros debemos de entender. Para que el Espíritu Santo haya descendido, el Señor Jesús tuvo que primero haber ascendido. Si el Señor Jesús no ascendía, no teníamos el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor Jesús ascendió en su resurrección, ¿sabe qué pasó? Descendió el Espíritu Santo. O sea, vino el poder para que usted y yo aprendamos a vivir con victoria en esta vida. Amén. No solo que aprendamos a respirar, no solamente que nos conformemos, porque una de las características de este mundo, ¿sabe cómo se llama? Normalizar una vida de derrota. Sí. Bueno, pues ya otro sábado no pasa nada, el otro sábado me pongo a orar. Dígale al de al lado: no normalices una vida de derrota. No normalice, sí, el desánimo, la amargura. Ese papá o esa mamá que le dice: déjele, así mismo es, ya se le ha de pasar. No, dígale al de al lado: no es normal. No es normal. No es normal. Sí, cuando él o ella en la casa son iracundos. Sí, y dice: déjele, así mismo es, no pasa nada. Aquí en la casa ya le entendemos. Eso no es normal, familia. Eso no es normal. Y esos estilos de vida no podemos salir en nuestras propias fuerzas a menos que el poder del Espíritu Santo venga a nosotros. Dele un fuerte aplauso, porque Él nos ha dado poder en el Espíritu Santo. Amén. Sí,
No normalicemos. No es normal. No es normal, familia. Sí, no es normal. Sí. Cuando vivimos con depresión, con ansiedad, no es normal. Dios no te quiere tener ahí. Pero a veces no nos apropiamos de lo que Cristo Jesús nos trajo cuando Él resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, nunca hubiera venido el Espíritu Santo. Pero Él venció en la cruz y nos trajo a nosotros algo inmerecido. Porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Y eso no es por obras, no nos hemos ganado por méritos. Dios te quiso obsequiar poder para que vivas por gracia una vida diferente. No te acomodes a la vida que estás viviendo. Empieza en esta noche a reconocer esos malos hábitos, esos viejos estilos de vida de los cuales Dios te quiere sacar. Ese pecado al que tú dices, Señor, no sé cómo salir, pero Dios te quiere enseñar cómo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amén. O sea, no es normal, familia. No es normal. Nosotros tenemos que pelear por nuestras familias. Nuestras familias tienen que estar aquí. Nuestras familias tienen que servirle a Dios. Amén. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear. Hoy compartíamos en la mañana y hablábamos de los dolores de parto. Sí. ¿Sabe que hay momentos en los que Dios va a permitir que usted experimente dolores de parto? Sí. Los varones ya se asustaron. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Va a sentir una angustia, una necesidad de orar por alguien que necesita de un intercesor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le usó para interceder por otro? Que le empezó a levantar a las 4 de la mañana y le dijo, Señor, voy a orar hasta ver victoria, no por mis intereses, sino por aquel que me has mandado a orar. Es que, familia, Dios nos desacomoda, Dios no nos deja normalizar lo que está mal. Dios nos dice, oye, ese no es el lugar que yo vi para ti en la eternidad, ese no es un lugar para ti. Amén. Por eso nos envió al que nos capacita, al que nos empodera. Amén. Y dice, y sopló sobre aquellos que estaban con miedo y les dio poder. Entonces esos que tenían miedo, que estaban cerrados la puerta, ¿qué empezaron a hacer? Salieron de ahí, del encierro, del miedo. Dijeron, hay que salir. Tenemos un propósito. Sí, pero quiere aprender a vivir con victoria, tiene que volver a la intimidad con Dios. Tiene que volver a entender que en la intimidad, en la relación, es donde el Espíritu Santo le empodera. Es donde el Espíritu Santo le empieza a cambiar. No le cambia solo los sábados. Porque una vida que espera de sábado en sábado, ¿sabe qué? Nunca permanece. Pero una vida que es 24/7, así se equivoque con Dios, es disponible, empieza a cambiar con Dios. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Quiere solo esperar a que el sábado Dios le hable algo para volver a sonreír? ¿O quiere tener una vida victoriosa todos los días? Dios le quiere dar una vida victoriosa todos los días. Sí, porque muchos entran por esa puerta como el chavito, con una cara de garrotera. Sí, y esa no es la vida que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la última dádiva que Dios nos ha traído? Sí, es la dádiva de una nueva oportunidad. Cuando el Señor Jesús volvió de la resurrección, Él no dijo, estos brutos, ¿para qué no me escuchan? Bien hecho que estén ahí encerrados. Sí, no dijo eso. Dice la palabra del Señor que Él volvió. Nunca te va a dejar solo. No importa dónde estés, no importa cuántos errores hayas tenido. El que resucitó va a volver a traer la gracia a tu vida cuantas veces sean necesarias. Aunque muchas veces tú te quieras encerrar por el miedo, aunque muchas veces sientas que tus fracasos son más grandes que tu propia vida, ¿sabe qué representa la resurrección?
también representa el regreso, una nueva oportunidad. Porque no nos dejó solos, envió al Espíritu Santo. Volvió por sus discípulos, les dijo, no están solos. ¿Sí? A pesar de todo, Jesús volvió por ellos, no los rechazó y no te va a rechazar a ti. Amén. La resurrección demuestra que Dios no ha terminado contigo. Dígale al de al lado, Dios no ha terminado contigo. ¿Sí? Tal vez sientes que tu matrimonio no va bien, tu economía, tu salud, tus hijos, tu servicio en la iglesia. Pero hoy quiero decirte algo. Cuando Cristo Jesús resucitó, sus discípulos todavía eran imperfectos. Y solo cuando Él volvió, les perfeccionó. Así es que creer en el Señor Jesús cuando Él resucitó es creer que Él va a terminar la buena obra en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice, la buena obra que Él comenzó, Él la terminará en tu vida. Así es que dígale al de al lado, no te desesperes. Dios va a terminar la obra en tu vida. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que necesitamos, familia? Arrepentirnos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 3:19. Amén. Hechos 3:19. Hechos 3:19, por favor. ¿Sí? Hechos 3:19. Amén. Si es que ya tiene, diga amén. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. En otra versión dice para que vengan nuevas fuerzas. Sí. Hay veces, familia, que la vida es dura. Hay momentos en que no avanzamos, en que nos cansamos, en que la vida nos golpea. Pero no tenemos que esperar a que sea Semana Santa para acordarnos del que resucitó, para acordarnos del que trajo dádivas, el poder del Espíritu Santo, gozo, paz, revelación, para volvernos a levantar. No tenemos que esperar que sea el día de la fanesca para que nos pasen la película del Cristo crucificado. Todos los días usted se puede acercar para que Dios le dé nuevos refrigerios, le dé nuevas fuerzas. ¿Cuántos anhelan nuevas fuerzas? Necesitamos nuevas fuerzas todo el tiempo. No es fácil. A la verdad son cuestiones difíciles. Pero dice, si te arrepientes, si vuelves, si te vuelves disponible, aunque tu miedo sea grande, el Cristo resucitado vendrá por ti. Porque Él dijo, yo estoy preparando moradas en el cielo. Pero no se quedó haciendo las moradas y nos abandonó. Esa es la buena noticia. No está diciendo, hoy estoy bien ocupado, tengo que ir a comprar las herramientas para las propiedades que les tengo. Él se da el tiempo para estar contigo. En esos momentos de dificultad, en esos momentos donde no das más. El que está sentado a la diestra del Padre está contigo en los momentos que no avanzas. En los momentos que dices, nadie está conmigo. Ese es el que tienes que buscarle todos los días. Dígale al de al lado, no solo la Semana Santa. Sí. ¿Qué estás haciendo con las dádivas? Hoy es tiempo de soltar los clavos y retomar las dádivas del que resucitó. Como decía la palabra de Dios, no entristezca al Espíritu Santo. Deje esos clavos de amargura, de incredulidad y tome las dádivas. Venció la muerte, pagó un precio de sangre por su vida, liberó bendición en usted. La pregunta es,
¿Está recibiendo las dádivas o está yendo constantemente a la ferretería a ver los clavos de amargura, resentimiento, dolor? Dígale al de al lado, deja de ir a la ferretería. Mejor ve al trono, porque ahí están las dádivas. Cuando quieres llorar, cuando sientes que la vida se acaba, todo se cae, dice el Señor, acércate al trono de la gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué nos trae Dios? Paz, gozo, propósito, poder, segunda oportunidad. Pero nada de esto va a funcionar si no nos rendimos, si no guardamos nuestras vidas y nos apartamos para el Señor. Si es que no nos mantenemos bajo cobertura, obediencia, nada de esto va a funcionar sin dependencia. Su relación con Dios, su relación con Dios, su relación con Dios, su relación con Dios. Amén. A veces los pensamientos vuelven a nuestra mente de desánimo, de derrota, porque no invertimos tiempo acá. No invertimos tiempo acá. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a revelar a su vida si la revelación de Dios no viene a través de hombres? El Espíritu Santo quiere revelarse a usted. Dígale al de al lado todos los días. Pero esta es la materia prima que el Espíritu Santo va a ocupar todo el tiempo. Sí. Hoy, aquel que resucitó se presenta en medio de tu vida. Al que tiene temor, al que tiene derrota y te dice, vengo a traerte paz. Viene a decirte, estoy contigo, y viene a decirte, yo tengo propósito para ti. Pero también te confronta. ¿Seguirás gobernando tu vida a tu manera o te doblarás voluntariamente delante de Él? Nunca se olvide, delante del nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Amén. Hoy tenemos algunas cosas como desafíos para nuestra vida. Identifique los clavos que está usando para clavar las promesas de Dios. Tal vez es el desánimo, la incredulidad, la inconstancia, el resentimiento, la amargura. Hoy diga al Espíritu Santo, ayúdame a identificar esos clavos y entrégueselo al Señor. Número 2, ríndase voluntariamente. ¿Sí? No espere una crisis para buscar a Dios. Búsquele a Él en la intimidad. Dígale, Señor, hoy quiero que me ayudes a ver los clavos que debo entregarte. Número 3, restaure su relación con el Espíritu Santo. Hágale parte de su vida. Vuélvale a pedir que opere en usted para que le haga ver lo que no puede ver. Número 4, vuelva a activar su propósito. Predique en su casa. Hable del Señor Jesús a alguien que necesita. Sea luz donde usted está. Número 5, viva de la mano del resucitado. Tal vez en un momento de su vida usted se soltó, ¿sí? Pero hoy tiene que volverle a tomar la mano al resucitado, porque Él tiene paz, Él tiene gozo, Él tiene propósito, Él tiene revelación, Él tiene poder, ¿sí? La tumba está vacía, pero hoy muchos corazones siguen cerrados al resucitado. Hoy el Señor Jesús quiere entrar en su corazón, no como un visitante, sino como el Señor y el Salvador de su vida. Póngase sobre sus pies, amén. Póngase ahí sobre sus pies.